salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana. Se lo damos fuerte, iglesia. Mira, estamos delante de aquel que se merece toda honra y toda gloria. Estamos aquí, hermanos, porque Él es la razón por la cual estamos aquí. Amén. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios le doy, hermanos, por los levitas que siempre están dispuestos a servir al Señor. Pero miren, hermanos, en esta mañana, hermanos, yo quiero darle la bienvenida a todos aquellos que quizás estén aquí por primera vez, hermanos. ¿Verdad? Espero que te sientas en casa, que sientas la bendición y el mover del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, también le quiero dar gracias a Dios porque aún continúa gente, ¿verdad?, en las redes sociales conectándose. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos que se conectan. No sabemos la situación, no sabemos el por qué quizás no se congregan en alguna iglesia, pero lo bonito es de que se pueden conectar y escuchar palabra. Amén. Pero en esta hermosa mañana, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre a través de su palabra hoy en esta mañana. Y te voy a pedir, hermanos, ora, ¿verdad?, para que no solamente tú, sino tu familia, los que están a un lado tuyo, los que están detrás de ti, que Dios hoy, hermanos, toque sus corazones, que puedan sentir, hermanos, ¿verdad?, el amor de Dios en su vida a través de su palabra y cómo es que Dios los quiere bendecir, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a orar. Ayúdame a orar. Bendito Dios Padre, Señor, te damos gracias una vez más, Padre amado, Señor, porque tu misericordia es grande y es nueva cada mañana, Señor. Padre, hoy nos hemos reunido aquí, Señor, una vez más. Y el único propósito, Señor, de nuestra reunión aquí en este lugar, Señor, es para que todos juntos, Señor, podamos conocerte aún más, Señor. Que todos podamos adorarte, Señor, en unidad. Que todos podamos reconocer, Señor, que tú eres la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy, Señor. Porque no hay otra razón, Señor, por la que hemos venido, Padre, sino que tú eres la razón, Señor. Tú eres nuestra razón de estar aquí, Padre amado. Deseando, Señor, que, Señor, nuevamente, Señor, te muevas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu palabra toque lo más profundo, Señor, del corazón para que ese corazón pueda ser transformado, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos la habilidad, Señor, para nosotros poder caminar, mi Dios, en tu palabra, Señor. Que podamos movernos, Señor, en obediencia a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te lo pedimos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pues vamos a iniciar este servicio, hermanos, con otro aplauso más para el Señor. Y puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios. Y mire, hermano, meditando en la palabra del Señor, en ocasiones, hermanos, orando a Dios y viendo la condición de a veces de muchas personas, ¿verdad?, incluyendo la nuestra personal, viendo las situaciones que pasamos, que atravesamos. Y a veces, hermanos, cuando uno le ora a Dios, hermanos, en oración, a veces uno hace preguntas, ¿verdad? Preguntas que Dios contesta, hermanos, mientras tú estás orando. Y a veces una de las preguntas que yo le he preguntado al Señor es: Señor, hay un pueblo que te ama, Señor. Hay un pueblo que te busca, Señor, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y empiezo a preguntarle cosas al Señor, ¿verdad? Señor, ¿por qué atraviesan estas situaciones, verdad? ¿Por qué, Señor, ten misericordia, verdad? Obra en sus vidas, obra en sus familias. Y muchas de las veces, hermano, verdad, yo sentí claramente que en una ocasión Dios empezó a hablar a mi vida.
Y él me dijo, mira, sentí que Dios me decía, mi plan es bendecir a mi pueblo. Mi plan es bendecirlo de una manera aún mucho más allá de la que ellos me lo están pidiendo. Porque la Biblia dice, hermanos, que las bendiciones vendrán hasta que sobreabunden. Eso quiere decir, hermanos, que vendrán bendiciones que tú ni siquiera necesitas, pero que Dios aún así te las da. Y eso es sobreabundar. Y el Señor me decía, mira, hay mucha gente que conoce mi palabra, ¿verdad? Que conoce lo que yo deseo, lo que yo necesito, pero no se han tomado el tiempo de conocerme a mí. Y aunque yo quiera bendecirlos, ellos no siguen mis instrucciones para que esa bendición sobreabunde en sus vidas, para que la salvación llegue completamente a su casa, para que la salvación llegue a sus generaciones, a sus generaciones y generaciones. Y se puede decir, hermanos, que es una, no sé si lo puedo llamar así, pero se puede decir que es, hermanos, que esto se encaja con el sermón del domingo pasado acerca de Zaqueo. La transformación que tuvo Zaqueo cuando él decidió y se determinó, ¿verdad?, conocer a Jesús. ¿Cuál fue la transformación en la vida de él? Pero miren, hermanos, el título de este mensaje hoy es, hermanos, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Porque, hermanos, mira, las estadísticas dicen, hermanos, que el 95% del ser humano en el mundo entero son cristianos. 95%. Pero si nos damos cuenta, hermanos, todos tienen a diferentes dioses, todos creen en diferentes dioses de una manera, de otra. Pero ¿quién es Dios para ti? Hay preguntas, hermanos, que mira, porque es tan importante tener, la pregunta es, ¿por qué es tan importante tener un enfoque definido, hermanos, de quién es Dios? ¿Por qué es tan importante tener ese concepto en tu vida, pero tenerlo bien definido? Porque, hermanos, porque depende, hermanos, a ese concepto que tú tengas. Depende de ese concepto que tú tengas de quién es Dios para ti. Tú vas a vivir. Tu comportamiento, de todo esto depende tu comportamiento, tu conducta, tus acciones, tu vida. Va a estar, hermanos, enmarcada por las decisiones, y, hermanos, por las decisiones, y tus decisiones van, hermanos, a estar lanzados o van a ser hechas mediante el concepto que tú tengas acerca de quién es Dios en tu vida. Así que el concepto o el conocimiento, hermanos, ¿verdad?, que tú tengas de Dios va a determinar, hermanos, y esto es lo que va a determinar nuestro estilo de vida espiritual que tú y yo llevamos. Y basado en hermanos, en el estilo de vida espiritual que estamos viviendo, tú y yo necesitamos, iglesia, tú y yo necesitamos reflexionar sobre hermanos, este concepto, ¿verdad?, sobre un concepto y sobre el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Mira, ¿quién es Dios para ti? ¿Conoces al único verdadero Dios de la Biblia? La pregunta es, hermanos, ¿crees en ese Dios? Porque si preguntamos, ¿verdad?, ¿conocemos al único Dios verdadero de la Biblia? Obviamente vamos a decir amén. Pero la pregunta es, ¿le crees a Él? ¿Tienes tu fe y tu confianza en Él como la Biblia nos dice? Entonces, hay un par de preguntas aquí que yo me quiero hacer a mí mismo y al mismo tiempo hacértelas a ti como pueblo de Dios. Mira, iglesia, ¿por qué hay tantas diferentes religiones, hermanos, o creencias acerca de Dios? ¿No te has preguntado eso? En ocasiones tú hablas con otras personas que dicen, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. Pero hablando acerca de Dios, hermanos, a veces tenemos diferentes conceptos, diferentes creencias. Hay veces que no estamos de acuerdo en unas cosas, aunque las dos partes dicen conocer a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tantas diferentes religiones o creencias acerca de Dios? Porque hay multitudes de creyentes, hermanos, que no viven una relación personal con Dios, sino una religión.
Y quiero que entendamos, hermanos, cuál es la diferencia entre una relación personal y vivir una religión. Y esto, hermanos, sinceramente de mi corazón no lo estoy haciendo con verdad reprochar o hermanos apuntar a nadie, no. Pero necesitamos entender y reconocer nosotros mismos si verdaderamente estamos viviendo una relación con Dios o estamos viviendo una religión. Entonces, hermanos, una relación con Dios es cuando tú te enamoras de Dios. Una relación con Dios es cuando, hermanos, cuando tú, ¿cómo se dice? Cuando tienes esa pasión, hermanos, por conocerle cada día más. Una relación con Dios es cuando tú, hermanos, no se llega el domingo, apenas es entre medio de la semana y tú ya estás, hermanos, deseoso de que se llegue el fin de semana para reunirte juntamente con tus hermanos en Cristo y adorar juntamente a ese Dios verdadero. Cuando tú tienes una relación con Dios es cuando vienen cosas a tu vida personal, dificultades, viene estrés, vienen tantas cosas, hermanos, que humanamente uno puede caer y desmayar y darse por vencido. Pero tener una relación con Dios es tú decir en medio de esos procesos: yo conozco a qué Dios sirvo, yo sé que Él me va a sacar adelante, no me daré por vencido, seguiré adelante. Es tener la fe y confianza de que Dios está en control de las cosas. Eso es tener una relación con Dios. Pero tener una religión, mi amado hermano, es poner a cualquier cosa antes que Dios. Es que cuando las cosas se ponen difíciles en tu vida, tú decides ya no luchar, ya no avanzar, decides ya no buscar tanto de Dios, decides tú obrar en esas áreas más, hermanos, físicamente, carnalmente, hermanos, porque un ejemplo, hermanos, está pasando una situación financiera y tú dices: pues ¿sabes qué? No, mejor yo voy a dejar de ir a la iglesia para buscarme un segundo trabajo, así yo puedo salir de mis deudas. Eso es vivir una religión, porque tú estás confiando en tus propias fuerzas y no estás confiando en que Dios va a hacer la obra para sacarte adelante de esa situación. Entonces, hermano, ¿verdad? ¿Por qué multitudes de personas no viven una relación personal con Dios, sino una religión? ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué hay tanta desobediencia a la palabra de Dios? ¿Por qué tanta gente no quiere un compromiso con Dios? ¿Por qué? Son preguntas, hermanos, que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta gente que quiere venir a un templo, quiere venir a alguna? Mira, la iglesia somos tú y yo, pueblo de Dios. El edificio no es la iglesia, el edificio es el edificio es un templo. Nosotros somos, ¿verdad? Hermanos, la iglesia de Cristo. Pero cuando yo digo por qué tantas iglesias, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la gente, pero mira, ¿por qué tanta gente, hermanos? O ¿por qué hay tantos problemas en la iglesia? Cuando me refiero a la iglesia, entre los creyentes estoy hablando. Tantos problemas entre los creyentes, tanta desobediencia a la palabra de Dios. Porque hay gente, hermanos, que le gusta estar en un templo, se goza de estar en un templo, pero cuando viene el momento de hacer, hermanos, de hacer como te dijera, un compromiso con Dios. Y cuando llega el momento de decir: wow, Dios me está hablando, hay cosas que yo necesito cambiar en mi vida, hay cosas que yo necesito abandonar en mi vida, porque Dios me está diciendo que las abandone. La pregunta es: ¿por qué hay tanta gente que no obedece, que dice: no, pues no, yo sé que esto dice la palabra de Dios, pero yo voy a seguir viviendo igual? Entonces, ¿por qué tanta gente no quiere un compromiso con Dios? ¿Por qué las personas no pueden vivir en santidad? No pueden o no quieren, mejor dicho. Porque hay tanta gente, hermanos, que no quiere vivir en santidad, no quiere luchar para esforzarse para vivir en santidad. ¿Por qué muchas veces, hermanos, hay tan poco amor dentro del mismo pueblo de Dios? ¿Por qué? Todas estas son preguntas. Si todos conocemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, entonces, ¿por qué de esta situación, hermanos, entre los creyentes? Y no estoy hablando de esta iglesia específicamente, estoy hablando mundialmente. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque hay una falta de, hermanos, conocimiento de Dios. Hay una falta de conocimiento de Dios. Oseas capítulo 4 versículo 6 lo dice claramente.
Mira lo que dice la palabra de Dios en Oseas. Mira, y él está hablando, él no está hablando de personas que no lo conocen allá afuera. No, dice mi pueblo, mis hijos y mis hijas, mis llamados, mis escogidos, a los que yo llamé, aquellos por los cuales yo entregué mi vida en la cruz del Calvario, aquellos por los cuales yo derramé mi sangre en esa cruz. Mi pueblo, a los que yo llamé, mi pueblo fue destruido. Wow. ¿Y por quién crees que fue destruido o está siendo destruido? ¿Por quién? ¿Que no decimos pertenecer al ejército del Dios Todopoderoso? Porque la Biblia menciona a Jehová como Jehová de los ejércitos. La Biblia lo menciona como Jehová, el que nunca jamás ha perdido una batalla, y tampoco aquellos que están con él, los que nunca han perdido una batalla. Pero aquí dice mi pueblo fue destruido. Wow. Mi pueblo fue destruido, pero tiene que haber una razón. Dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Wow. Y fíjate, no dice también yo me olvidaré de ti. De ti. Dice yo me olvidaré de tus hijos. A veces Dios trata con nosotros en áreas donde más nos duele. Hermanos, mira, mucha gente dice, lo que tengas que hacer, házmelo a mí, pero no te metas con mis hijos. ¿Por qué? Porque a veces los hijos nos duelen mucho más que como si nos hicieran las cosas a nosotros. Amén. Pero mira, o sea, en otras palabras, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no necesariamente está hablando de conocimiento de la palabra de Dios, porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, conoce perfectamente la palabra de Dios, ¿verdad? Sino conocimiento del Dios de la Biblia. O sea, ya tiene el conocimiento de la palabra, sí, ya conoce lo que Dios desea, lo que Dios quiera, pero ahora le hace falta conocer al Dios de la Biblia. Le hace falta tener una relación genuina con Dios, una relación verdadera. Eso es lo que nos hace falta en muchas ocasiones, pueblo. Y Dios hoy está hablándonos porque Él quiere hacer cambios en nuestra vida. Él quiere bendecir tu vida, quiere transformar esa situación que estás pasando. Él quiere, mi amado hermano, tomar control de tu hogar y el mío, ¿verdad? Pero Él dice que nos falta ese conocimiento del Dios de la Biblia, hermanos. Ahora mira, meditando, hermanos, sobre este tema y escudriñando las escrituras, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, me mostró, hermanos, un sinnúmero de personas en la Biblia, que la Biblia lo registra, hermanos, como personas que anduvieron con Jesús. La Biblia los registra, hermanos, como personas, hermanos, que por años escucharon a Jesús predicar la palabra de Dios. La Biblia lo registra, hermano, con personas que caminaron con Jesús, que estuvieron cerca de Él. Personajes que presenciaron, hermanos, personalmente, no porque les platicaron, sino personalmente presenciaron los milagros que Jesús realizaba en su vida. Personajes que caminaron con Jesús. Personajes que, hermanos, experimentaron la manifestación de su poder y de su gloria. Y tú conoces a muchos de ellos, hermanos. Tú conoces a sus apóstoles, a Pedro, hermanos, cómo presenciaba la gloria de Dios cada momento. A Pablo, hermanos, a todos estos personajes, Moisés en su pueblo en medio del desierto. Hermanos, cómo experimentó tantos milagros, hermanos, visibles cuando se abrió el mar, hermanos, y ellos caminaron por el medio del mar en tierra seca, hermanos, para que los enemigos no los alcanzaran. Después que ellos cruzaron el mar, como Dios nuevamente, cuando el enemigo venía detrás del pueblo de Dios para atraparlos y llevarlos cautivos como esclavos, como Dios volvió a cerrar el mar y ahogó a todos y cada uno de los enemigos del pueblo de Dios. Milagros poderosos, hermanos. Podemos ver muchos de estos, pero no obstante, muchos de estos personajes que menciona la Biblia
no conocieron verdaderamente, hermanos, a Dios. No conocieron. Hay una porción bíblica que dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Marcos capítulo 4 versículo 1. Hermanos, solamente voy a estar dando algunos así, quizás no están en la pantalla, pero mira, en Marcos 4:41, hermanos, hubo un personaje que cuando pasaron una tribulación, hermanos, cuando estaban pasando por una tormenta que los amenazaba, una tormenta, hermanos, que ellos creían que se iban a ahogar en medio de esa tormenta, la barca ya se estaba volteando, se estaba deshaciendo, hermanos. Y cuando Jesús vino caminando por el mar, en dos ocasiones, una cuando Jesús vino caminando por encima de las aguas, en otra ocasión cuando Jesús iba en la barca con los apóstoles, hermanos, se levantaron estas tempestades. Y cuando Jesús simplemente le habla a la tempestad, ¿verdad? Le habla a la tempestad y le dice a la tempestad que se calme, que se calme. Y los vientos se calman, la lluvia se calma, todo se calmó y hubo gran bonanza. Los que iban allí, que eran los apóstoles, decían: ¿quién pues es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es verdaderamente este hombre? Mira, hermanos, ellos caminaron con él, estuvieron con él, pero aún así no llegaron a conocerlo como Jesús quería que lo conociesen. Porque ellos dicen: ¿quién es este hombre que hasta los mismos vientos le obedecen? El mar se calma cuando él dice la palabra: cálmate, mar. El mar se queda quieto. ¿Quién es este hombre? En Juan 4:10, ¿verdad? Jesús hablando con esta mujer samaritana dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. En otra palabra le está diciendo: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, mujer. Si tan solo supieras la bendición que Dios tiene para ti. Y si tú conoces quién es el que está hablando contigo. Si tan solo tú conocieras. O sea, Jesús, hermano, desea que lo conozcamos más a profundo. Ahora, mi amado hermano, mira, ¿por qué la mayoría de la gente, hermanos, no conoce o no tiene conexión con el Dios de la Biblia? Hermanos, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mucha gente, creyente estamos hablando, muchas veces, hermanos, no conoce al Dios de la Biblia? Conoce a Dios, pero ahorita vamos a entrar más en lo profundo. Pero ese Dios al cual tú dices conocer, ¿será el Dios de la Biblia? ¿O será un Dios imaginario que tú tienes en tu mente, al cual ese Dios se tiene que ajustar a la forma de tu vida y no tú a la forma de la vida de Él? ¿A qué Dios serviremos? ¿En cuál Dios creemos? ¿En ese Dios que necesita ajustarse a la manera tuya de vivir? ¿O creemos en el Dios que quiere que nosotros nos ajustemos a la manera de Él? Y de eso es lo que estamos hablando, hermanos. ¿Quién es Dios para ti? Este mensaje, hermanos, es algo que es muy importante y necesario para que lo meditemos, hermano. Mira, para que lo meditemos. No es, hermano, mira, este mensaje no es especialmente, ¿verdad? Aquellos que nos están conociendo por las redes sociales, que se empiezan a conectar, aquellos que nos empiezan a visitar por primera, segunda, tercera vez. Hermanos, este no es un mensaje como echándote en cara cosas. No, es un mensaje que Dios quiere que analicemos, meditemos en Él, para que hagamos lo correcto y que Dios así nos pueda bendecir, como dice la Biblia, hasta que sobreabunde. Este mensaje, hermanos, es algo que es muy importante, que necesitamos meditar, para que lo meditemos muy profundamente. No solamente, hermanos, aquellos que en realidad no conocen a Dios, o sea, personas sin Cristo, sino aquellos que creen, hermanos, ¿verdad? Que crean que conocen a Dios, pero que en realidad quizás no lo conocen, ¿verdad? Lo que a mí, hermanos, me preocupa y siento un gran peso, hermanos. Mira, yo pienso que todos los pastores sienten un gran peso en esta área. Y lo que me preocupa, hermanos, es que la congregación, al fin del día, al fin de que se termine lo que necesita terminarse,
la gente se vaya sin conocer realmente a Dios. Ese es el peso que todo pastor siente. Eso es lo que le preocupa a todo pastor, que quieren y desean y necesitan saber que todos los que se arrimen a conocer a Cristo Jesús sean salvos. Sean salvos eternamente, hermanos. Que verdaderamente tengan una verdadera relación con Cristo Jesús, hermanos, el Rey de Gloria. Mira, y siento, hermanos, un gran peso, hermanos, es que hay multitudes de personas que ciertamente conocen un Dios creado en sus mentes, pero no al Dios de la Biblia. Y los que conocen al Dios de la Biblia necesitamos conocerlo aún más, ¿verdad? Pero mira, lamentablemente, hermanos, mucha gente, hermanos, incluyendo a creyentes, ha creado su propio Dios que se ajuste a su manera de vivir. Mira, Lucas capítulo 5 del 21 al 25, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, que allá había una multitud. Y déjame explicártelo antes de leerlo. Hermanos, aquí había una multitud. Mira, es donde Jesús ya se estaba dando a conocer. Es donde Cristo se estaba dando a conocer quién era Él. Es donde estaba dando a conocer como el Hijo del Dios viviente. Se estaba dando a conocer como el mismo Dios, hermanos, que descendió a la tierra, pero en forma de hombre. Y él, hermanos, se le arrimaba a la gente, empezó a predicar el evangelio de salvación. Él les decía, ¿verdad? Yo soy aquel que mi Padre envió. Y quería darse a conocer. Pero ellos, hermanos, toda la gente que habitaba allí, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, hermanos, todos ellos, hermanos, decían creer en el Dios que ellos creían. No aceptaban a Jesucristo. Ellos decían no, decían nosotros creemos en nuestro Dios, ¿verdad? Y se aferraban. Y mira, le quiero dar lectura aquí, hermanos. Lucas capítulo 5, versículo del 21 adelante. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron. Aquí fue donde Jesús hizo una sanidad, de restaurar y de sanar a un paralítico. Lo levantó, hermanos, al paralítico. No, primeramente, hermanos, al paralítico le dijo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde empieza, mira. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a murmurar, diciendo: ¿quién es este? Mira, ahí está la pregunta: ¿quién es este hombre? Están hablando de Jesús. ¿Quién es este que habla blasfemias? Mira nomás. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es cierto. Eso es muy cierto lo que están diciendo. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. El problema aquí es que Jesucristo es Dios y Él lo está perdonando, pero no creen que Jesucristo es Dios. No lo aceptan como el Dios de ellos, ¿verdad? Dice el 22: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, mira qué poderoso, hermanos. Ellos ni siquiera tuvieron que hablar. Ellos empezaron a murmurar entre ellos, entre sí, entre ellos en sus mentes, diciendo: ¿quién es este tipo? ¿Quién es este tipo que se cree la gran cosa, que le dice te perdono tus pecados? Ellos ni hablaron audiblemente, pero Jesús, hermanos, conociendo los pensamientos de ellos, siendo Dios, Él sabía lo que estaban pensando, ¿verdad? De ellos respondió Jesús: ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿por qué murmuras de esta manera en tu corazón? Es lo que le está diciendo. Versículo 23. Dice: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Decirle a ese paralítico, ¿qué es más fácil? Está diciendo. 24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 25 dice: al instante, mira, hermanos, al instante, en ese momento, en cuanto la palabra salió de la boca de Cristo, hermanos, el milagro sucedió. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho ¿verdad?, en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces aquí esta gente, los conocedores de la ley, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, toda esta gente eran conocedores de la ley, de la palabra de Dios, pero ellos no querían aceptar a ese Dios como su Dios.
sino que ellos tenían su propio Dios imaginario en sus mentes. Entonces, aquí, hermano, mira, ellos tenían una imagen de Dios que no iban a cambiar. Y si esa imagen de Dios, hermanos, no se ajustaba a lo que ellos pensaban, ellos no lo iban a aceptar de ninguna otra manera. O sea, no lo iban a aceptar. Entonces, hermanos, yo quiero hablarte acerca de conocer al Dios de la Biblia. No conocer tu propio Dios. Conocer al Dios de la Biblia. Mira, en el libro de Nehemías, hermanos, comenzando en el capítulo 8. Aquí, hermanos, todos sabemos, hermanos, que aquí se trata de cuando el pueblo de Dios fue destruido, fue vencido, hermanos, por el ejército de Babilonia. Vinieron a Jerusalén y destruyeron toda la ciudad. Se llevaron cautivos a todos los que se pudieron llevar cautivos. Más del 80% de la comunidad se la llevaron cautiva. Destruyeron el templo, destruyeron los muros de Jerusalén, destruyeron todo, quemaron todo, dejaron todo destruido, y lo poquito que quedó lo quemaron. Entonces el libro de Nehemías, hermanos, nos habla, ¿verdad? El pueblo de Dios se fue cautivo, preso, hermanos, bajo el enemigo por 70 años. Al cumplirse esos 70 años, hermanos, ya era tiempo de, hermanos, Dios permitió que fueran libres nuevamente. Y este pueblo iba a regresar a su tierra, a Jerusalén. Y el libro de Nehemías, hermanos, nos habla acerca, hermanos, de la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de esa ciudad. Dios usó a Nehemías, hermanos, como el encargado de llevar a cabo esta obra, de planificar todo, cómo se iba a hacer, cómo le iba a hacer todo. Pero mira, más allá de restaurar los muros, más allá de restaurar a todo Jerusalén físicamente, las estructuras, los muros, las puertas, todo eso, aquí hay un gran, hermanos, sentido personal y como te dijera, espiritual en esto. Porque cada puerta que fue restaurada, cada pedazo, el muro tenía un significado espiritual en nuestras vidas. Cada puerta, hermano, era una área de nuestras vidas que también necesitaba ser restaurado al volver a regresar allí. Y mira, el libro de Nehemías, hermanos, no solamente nos habla acerca, hermanos, del regreso de la esclavitud de 70 años. Nehemías nos habla, hermanos, de la reconstrucción de la ciudad después de aquel regreso a la ciudad, los muros y las puertas. Pero también nos habla, hermanos, de la reconstrucción del pueblo de Israel. O sea, la relación, la identidad con, hermanos, como hijos de Dios, la fe, la integridad, la obediencia, la adoración. Todo esto tenía que ser restaurado en la vida de ellos nuevamente. Porque habían estado cautivos bajo las manos del enemigo por 70 años, hermanos, y ya se habían acostumbrado a hacer otras cosas que a Dios no le agradaba. Entonces, cuando salieron libres, hermanos, Nehemías se encargó, hermanos, tenía este gran peso sobre él, hermanos, de reconstruir al pueblo de Israel, reconstruirlos nuevamente en su relación con Dios, en su identidad. ¿Quiénes son ellos? Ellos pertenecían al pueblo de Dios, ellos eran hijos de Dios. Reconstruir su fe, su integridad, su obediencia, su adoración. Ahora, hermanos, en el regreso ellos tenían una nueva oportunidad de reconciliarse con Dios y hacer, hermanos, lo correcto delante de Dios. Y aquí, hermanos, es cuando la escritura, hermanos, mira, aquí es cuando la escritura se abre. En uno de estos momentos, cuando estaban reconstruyendo, empezaron la reconstrucción. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la escritura se abre, se encuentra. Mira, déjame decirte un poquito de trasfondo. Hubo un momento donde Dios les demanda que reedifiquen, que reconstruyan el templo de Dios. Y en esa reconstrucción, hermanos, se dice que se encontraron la ley de Dios entre los escombros. Fíjate, hermanos, se encontraron la ley de Dios. O sea, para nosotros sería la palabra de Dios, la única que existía. Acuérdate, en aquellos tiempos nadie tenía su propia Biblia, nadie tenía sus propios rollos. En aquel tiempo no era Biblia como esta, eran rollos.
Pero nadie tenía sus propios rollos. Había un solo rollo, el cual ese rollo se leía para toda la comunidad. Y dice que en la reconstrucción del templo de Dios encontraron los rollos entre los escombros, entre la basura. Wow. Y yo me pregunto, espiritualmente hablando, muchas veces si nosotros nos descuidamos de nuestra vida espiritual, podemos tener también la palabra de Dios entre la basura. ¿Qué es la basura espiritual? El pecado, el mundo, las cosas que a Dios no le agradan. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu poder, pero tú vives tu propia vida como se nos da la gana vivirla, eso es tener la palabra de Dios entre la basura. Y necesitamos mirar esto, hermano. Mira, dice que encontraron la palabra de Dios. Y al encontrar la palabra de Dios, hermanos, mira, aquí es, hermanos, cuando se encuentran las escrituras y se las entregan a uno de los principales sacerdotes y les dicen: mira lo que me he encontrado. Y les dicen: queremos que abras el rollo y que nos las leas. Porque en aquel tiempo, hermanos, la palabra de Dios era tan importante y tan sagrada que solamente los encargados de la lectura de la palabra de Dios podían abrir el rollo, leer, darle lectura y hablar al pueblo de Dios. Se las entregan al principal, hermanos, y le empieza a decir el pueblo: queremos que las abras, queremos que nos digas qué dice ahí, qué es lo que necesitamos hacer. Hermano, porque recuérdate que regresaron de ser cautivos después de 70 años. En ese transcurso nacieron bebés nuevos en el cautiverio. Nacieron bebés nuevos que nunca conocieron a Jerusalén, que nunca conocieron, hermanos, la nueva vida que Dios tenía para ellos, sino que cuando regresaron muchos no conocían la ley de Dios. Y empezaron a pedir, ¿verdad? Que queremos saber qué dice. Queremos saber qué nos está hablando Dios, qué quiere Dios con nosotros. Queremos saber todo eso. Y aquí es donde yo quiero hablarte un poquito acerca de esto. Miren, hermanos, la palabra de Dios, dicen, aquí es donde la escritura se abre frente a los ojos de hermanos, de todos estos. Y mira lo que sucede. Mira lo que sucede cuando las escrituras se abren. Es lo mismo que debe de suceder contigo y conmigo cada vez que venimos a un lugar como estos y que la escritura se abre. Lo que sucedió aquí es lo mismo que debe de suceder con nosotros cada vez que la escritura se abre. Y vamos a ver qué es lo que sucedió cuando ellos abrieron la escritura y empezaron a dar lectura de lo que decía allí. Entonces, cuando la escritura se abre, hermanos, número uno, eso es motivo para unirnos como un solo pueblo. Como un solo pueblo. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Mira lo que dice allí. Mira lo que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y esta es una de las puertas que fueron restauradas. Tiene un significado tremendo espiritualmente. Pero dice que todos se juntaron, todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Hermanos, cuando se abren las escrituras hay motivo para que todos nos unamos con un mismo sentir, con un mismo propósito de estar aquí, con un mismo sentir, adorando al mismo Dios. Hermanos, hermanos, como un solo hombre, mira, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y se dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, le estaban diciendo: tráenos el libro, léenos. Y se juntaron todos con un mismo deseo, con un mismo anhelo de escuchar la voz de Dios. Venimos todos aquí con ese mismo anhelo, iglesia. Venimos todos con ese mismo sentir de escuchar la voz de Dios, todos juntos. Pero mira, aquí está hablando, hermanos, de que todos se reunieron, hermanos, como un solo hombre. Ahora, también es motivo para, bueno, vamos a leerlo hasta el 4. Dice el 2: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación,
así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, de todos los que podían entender. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Wow. Mira nomás. Desde el alba, dice, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo es eso? Son horas y horas y horas que estuvieron leyendo la palabra de Dios, y todos unidos, hermanos, y nadie se fijaba el reloj, ya te estás tardando mucho. Nadie decía, ¿por qué tan largo el sermón? Sino que desde el alba hasta la mediodía. Hermanos, eso es algo poderoso, hermanos, horas leyendo la palabra. Dice, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mira, estaban atentos a la voz de Dios, lo que Dios nos está hablando. Estaban escuchando, estaban atentos. Eso es lo que debe de suceder, hermanos, cuando nos reunimos en la casa de Dios. Versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Semá, dice Anías, Urías. Bueno, todos estos personajes que eran puros personajes encargados, hermanos, de la palabra de Dios. Eran encargados de explicar la palabra de Dios a la multitud, a la gente. Todos estos. Pero esto es lo que dice, hermano, ¿verdad? Que estaban allí todos ellos. Entonces también es motivo para estar atentos. Ahí lo podemos ver. Nehemías capítulo 8, versículo 5 del 8. Queremos darle lectura también a esto. Mira lo que dice. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. O sea, hermanos, cuando abrieron las escrituras, me imagino que todos los que tenían que decir cosas con unos con otros, hey, guarden silencio, ya se abrió la palabra de Dios, ya se abrió la escritura. Calle todo mundo y deje a Jehová hablar. Pero a veces, hermanos, se abren las escrituras y la gente todavía hablando, la gente todavía carcajeando. No, hermanos, mira, es motivo para estar atentos. Dice el versículo 5, abrió pues Esdras, ¿verdad? Bueno, abrió pues Esdras el libro delante de los ojos de todo el pueblo, y todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo, mira, cuando Esdras dijo bendito sea, antes de leer, Esdras dijo bendito sea el nombre de Jehová, porque es un Dios grande, poderoso. Y dice, y todo el pueblo dijo, respondió amén y amén. Amén, iglesia, ¿verdad? Amén y amén, alzando sus manos, ¿verdad? Y dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Wow, hermanos, mira, wow, cuando Esdras tomó las escrituras, el rollo, y lo abrió, dijo, bendito sea Jehová, Dios grande sobre todas las cosas. En otras palabras, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el todo eso, hermanos. Y dice que todos a la vez dijeron amén y amén. Y la unción, la presencia de Dios empezó a caer tanto que todo el pueblo, hermanos, dijo que se humillaron delante de Dios, cayeron de rodillas con su rostro al suelo, y ahí comenzaron a adorar a Dios. Comenzaron a adorar a Dios antes que la palabra fuese escuchada, porque sabían a lo que venían, sabían a lo que habían venido. Hay un versículo, hermanos, en la palabra de Dios, ahorita no lo tengo, pero hay un versículo donde dice, cada vez que tú vengas a la casa de Dios, detén tu pie, detén tu caminar y medita, piensa en esto, ¿a qué vienes tú a la casa de Dios? Hay una escritura que dice detente, antes de entrar detente,
¿Por qué nos tenemos que detener? Porque debemos de meditar. ¿A qué venimos realmente a la casa de Dios? ¿A qué venimos? Tenemos que tomar en cuenta que a la casa de Dios se viene a adorar a Dios, se viene a exaltar su nombre, se viene a escuchar su palabra, se viene a adorar y a humillarse delante de Dios. Y mucha gente no hace eso. Por eso la escritura dice: detén tu caminar. Detente, no te apresures para entrar a la casa de Jehová. Cuando llegues a la casa de Dios, antes de abrir las puertas, medita: ¿a qué vienes tú a la casa de Dios? Y dice que todos empezaron a adorar en tierra a Jehová, hermano, rostro a tierra. Mira lo que dice el versículo 6, el versículo 7. Dice: y los levitas, Jesúa, van ahí y empieza, mira, ahí menciona todos esos levitas que habían allí, ¿verdad? Y dice que ellos son los que hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento a su lugar. O sea, allí había personas capacitadas para hacerle entender al pueblo lo que significaba aquella palabra de Dios, la importancia que tenía aquella palabra de Dios. Había gente que iba y decía: mira, es tan importante esta palabra que esto te está hablando de esto y de esto, de esta manera del Señor. Entonces dicen que el pueblo estaba súper atento, hermanos, en su lugar. O sea, en su lugar, allí no se movían, allí, hermanos, quietos, porque para ellos era el momento más importante de su vida. No se levantaban para nada. No se levantaban para ir a contestar teléfonos. No se levantaban para ir a contestar un texto. No se levantaban para ir al baño. No se levantaban para... Allí estaban en su lugar. No se apartaban de allí. Miren, hermanos, versículo 8, mira lo que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido. Mira, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, ponían su sentido. Significa, hermanos, que eran sensibles a lo que Dios estaba hablando en sus vidas. Ponían el sentido. Ellos empezaron a comprender muchas cosas que antes ignoraban. Entonces, el estar atento a la palabra de Dios, mi amado hermano, es no ignorar la palabra de Dios. Es recibir con temor, con respeto, y no ignorar la palabra de Dios. Porque hay gente que puede decir: no, pastor, yo estoy atento a la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué haces con esa palabra después de que te vas a tu casa? ¿La ignoras y sigues viviendo como si nada hubiera pasado? Eso es no estar atento a la palabra de Dios. Eso es no poner atención. Entonces, hermanos, estar atentos a la palabra de Dios significa no ignorarla, tomarla en acción, ponerla por obra. Pero ¿qué más nos debe de motivar la palabra de Dios a nosotros a hacer? Mira, aquí podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, es motivo primeramente para unirnos como un solo pueblo. Estar unidos en el mismo sentir, unidos para Cristo, unidos para venir a adorar a Dios. O sea, primeramente debe de causar una unidad espiritual en el medio del pueblo. Pero también es motivo la palabra de Dios, hermanos, para que estemos atentos, sensibles, en obediencia a Dios, en unidad y en respeto y en humildad. Pero también es motivo, hermanos, mira, para dos cosas muy contrarias. Es motivo para alegrarse, pero también para entristecerse. Es motivo para estas dos cosas. Nehemías del 8, comenzando el versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjate, dice la palabra de Dios que todo el pueblo lloraba. Y cuando tú vas más allá y sigues leyendo, ¿sabes por qué lloraba el pueblo de Dios? Porque se empezaron a dar cuenta que la vida que ellos llevaban no iba para nada de acuerdo
conforme a la ley de Dios. Porque allá había mucha gente, hermanos, que ya era adulta, que ya en el pasado ya habían estado en Jerusalén y fueron llevados cautivos, que ahora cuando regresaron ya eran ancianitos. Pero había mucha gente, hermanos, nueva, que nació en el cautiverio. Y el problema aquí fue, hermanos, que los que ya conocían de Dios un poco nunca corrigieron a su nueva generación, nunca los instruyeron en la palabra. Ellos se dieron cuenta, hermanos, que estaban viviendo completamente erróneo. Se dieron cuenta que estaban pecando contra Dios. Se dieron cuenta que no estaban siendo obedientes a la ley de Dios y empezaban a llorar. Empezaban a decir: ¿cómo Dios nos puede perdonar tan mal que hemos hecho, en tan grave situación que estamos viviendo? ¿Cómo Dios puede perdonarnos? Le hemos fallado a Dios, hemos sido desobedientes, ¿verdad? Y lloraban a causa de esto. Lloraban porque tenían el temor de Dios, que habían pecado contra Dios. Pero también, hermanos, por eso les dice, ¿verdad? Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. O sea, porque hay solución a esto. Hay solución. Mira, mi amado hermano, si tú estás viviendo no conforme a la palabra de Dios, si tú estás viviendo de una manera que a Dios no le agrada, ciertamente dice la palabra de Dios que Dios castiga al desobediente. Dios trata con él. Dios, hermanos, trata con el pecado. Pero la palabra de Dios también nos dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. O sea, si hoy tú te arrepientes, mi amado hermano, de tus pecados, de tu manera de vivir, Dios hoy mismo te perdona. Dios hoy mismo te llama a la salvación. Dios hoy mismo restaura tu vida, tu hogar, tu familia, tus descendencias. Dios te hace un nuevo comienzo hoy mismo. Por eso, hermanos, es motivo para entristecernos, pero también para alegrarnos. Versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, ¿verdad? Dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí está hablando, hermanos, de hacer ofrendas, dar ofrendas a Dios, ofrendas de adoración, ofrendas de alabanza, ofrendas de muchas cosas, ¿verdad? Cosas que se acostumbraban en aquel tiempo, hermanos, para pedir perdón a Dios. Versículo 11 nos dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. O sea, hermanos, que empezaron a llorar tanto y entristecerse, que se estaba saliendo de control la cosa allí, pensando que ya no tenían perdón de Dios. Es cuando ellos les dicen: no, miren, escuchen lo que viene, escuchen lo que Dios tiene para ustedes, escuchen lo que Dios puede hacer en sus vidas. Entonces estaban atentos nuevamente, hermanos. Versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a buscar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. O sea, ellos entendieron, hermanos, que había solución a todo lo que estaban viviendo erróneamente. Entonces, hermanos, mira, la palabra de Dios nos enfrenta, hermanos, en nuestra realidad, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, no solamente es para... La palabra de Dios, hermanos, es transparente. La palabra de Dios te exhorta cuando tú y yo necesitamos ser exhortados. Nos anima cuando necesitamos ánimo. Nos fortalece cuando necesitamos fortaleza. Pero la palabra de Dios es transparente, hermano. La palabra de Dios no esconde nada. La palabra de Dios es como un espejo. Mira, un espejo se usa para que tú corrijas tus errores personales, físicos. Un espejo se usa para que tú, hermanos, porque tú a ti mismo no te puedes ver. A lo menos que alguien te diga: hey, ¿qué le pasó a tu pelo? Hey, ¿por qué traes cosas aquí en los ojos? ¿Por qué? Hey, ¿por qué no te peinaste ahora? ¿No te ha pasado que a veces te levantas bien a la carrera, hermanos, y se te hizo tarde para ir a un mandado, y te levantas y ahí vas y se te olvidó peinarte? Y la gente te mira medio raro, la gente te mira, y luego alguien que sí se atreve a decirte: hey, ¿por qué no te peinaste hoy? ¿Verdad? Y tú no sabías hasta que alguien te lo dijo. La palabra es como un espejo. Cuando tú te levantas y te miras al espejo en la mañana, hermanos, tú miras cómo está desarreglado tu pelo, tú te lo acomodas, tú lo arreglas, tú arreglas esa situación.
La palabra de Dios es igual como un espejo. La palabra de Dios te dice en qué áreas tú necesitas corregirte. No te miente. Un espejo no te va a mentir. Un espejo te va a mostrar tal y como tú eres. El espejo no te miente. No te hagas como aquella caricaturas, aquellos monitos que uno veía de niño, que una viejilla ahí decía: espejo, espejo, ¿quién es la más bonita de esto? Y el espejo le echaba mentiras: tú eres. Y yo: no, estaba mentira, estaba bien fea, ¿verdad? Estaba bien fea. Pero el espejo no te miente. El espejo te muestra a tu persona tal y como tú eres. La palabra de Dios también, iglesia. Si yo estoy mal en algún área de mi vida, la palabra de Dios me va a decir: hey, ten cuidado, estás fallando aquí. Si yo quiero, hermanos, hacer trampas, hacer cualquier cosa, mentir, la palabra de Dios me va a enfrentar y me va a decir: no te quieras hacer el gracioso, porque eso a Dios no le agrada. Entonces yo quiero decirte con esto, hermano, mira, que hoy Dios nos está hablando, hermanos. Dios tiene algo bien poderoso para ti y para mi iglesia. Pero Dios lo que desea es que le conozcamos a Él, que conozcamos a Dios. No solamente basta con conocer, tener conocimiento de la palabra, sino que tú y yo personalmente lo conozcamos a Él. Cuando las escrituras se abren, es con un propósito: para darnos a saber cuánto Dios nos ama, pero también para corregirnos en las áreas que necesitamos corrección, iglesia. Entonces, mira, yo quiero solamente con esto terminar, hermanos, y quiero solamente decirte esto. Mira, pueblo de Dios, muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no he visto tus promesas? Señor, en tu palabra hay tantas promesas para los que están en ti. Pero a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué aún todavía no he experimentado esas promesas en mi vida personal, en mi familia, en mi hogar? Mira, muchas veces es porque tú conoces la palabra de Dios y conoces las promesas que Dios te está dando, pero muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para conocer personalmente al Dios de la Biblia. Dios lo que quiere es no solamente que tú conozcas la ley, la palabra de Dios, sino que tú comiences a caminar en obediencia a ella. Y allí es donde van a llegar las promesas de Dios a tu vida. Allí es donde van a llegar los cambios que tú deseas ver en tu vida. Allí es donde va a empezar a traer transformación Dios a tu hogar. Allí es donde Dios va a empezar a alcanzar a tus hijos que no han querido nada con Dios. Allí es donde vas a empezar a ver cómo Dios alcanza a tu esposo, cómo Dios alcanza a tu esposa, cómo Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural en cada situación que tú vivas. Allí es donde tú vas a empezar a ver la mano de Dios cuando tú comiences a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Porque lamentablemente este libro, hermanos, es el libro más poderoso sobre la faz de la tierra. Este es el mapa que Dios nos dejó para que tú y yo podamos llegar, hermanos, a su presencia después de que nosotros ya no estemos aquí en esta tierra. Este es el mapa que no te pierde. Este es el mapa que te lleva seguro para allá, hermanos. Pero necesitamos seguir las instrucciones de este mapa, porque si tú te sales de las instrucciones de este mapa, te vas a perder. Te vas a perder, no vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Entonces, iglesia, yo solamente con esto meditando, hermanos, pensando en esto, Señor, porque a veces no vemos esas bendiciones, porque a veces no vivimos esas experiencias que tú nos prometes aquí en la palabra. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando, hermanos, ¿verdad? A nuevamente nosotros no solamente conocer la Escritura, sino conocerlo a Él, enamorarnos de Él, seguirle a Él, caminar en obediencia. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana, hermanos? Mira, ¿por qué no en esta mañana, hermanos, meditemos, hermanos, en todo lo que Dios nos promete? Meditemos, hermanos, en la palabra de Dios.
debe de causarnos tristeza. Si sabemos que hay áreas en la palabra, en la Biblia, hermanos, en las cuales nosotros no estamos obedeciendo y sabemos que debemos de obedecer, pero no lo estamos haciendo. Esto te debe causar tristeza en el corazón. Te debe de causar tristeza, así como a ellos les causaba tristeza el entender que estaban mal delante de Dios. Pero también te debe de causar esperanza en tu vida. Te debe de causar de que a pesar de que estamos en desobediencia quizás, pero nos debe de causar que hay esperanza para nosotros. Dios es bueno para perdonarnos. Dios nos llama al arrepentimiento y Él dice que Él nos perdonará todos y cada uno de nuestros pecados. Aquí Dios nos dice que Él restaurará nuestra vida, restaurará nuestro hogar. Aquí Dios es fuerte y poderoso para poder